Soy el profe Robert JK. En esta ocasión les traigo una aplicación de ecuaciones diferenciales sobre el enfriamiento de los cuerpos. En esta definición tenemos la ley empírica del enfriamiento de los cuerpos de Newton. Dice que la velocidad o la razón de cambio de la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia de la temperatura de dicho cuerpo y la temperatura del medio ambiente que lo rodea. Entonces, matemáticamente lo podemos expresar de la siguiente forma. El cambio de velocidad o razón de cambio de temperatura del cuerpo está dado o es igual por una constante de proporción multiplicado por la diferencia de la temperatura del cuerpo menos la temperatura del medio ambiente que lo rodea. Básicamente, los elementos que conforman esta ecuación, T es la temperatura del cuerpo, T sub 0, temperatura del medio ambiente que rodea el cuerpo, K es una constante de proporcionalidad. Para esta presentación necesitamos saber qué es una ecuación diferencial de variables separable. ¿Por qué? Porque la anterior ecuación es una ecuación diferencial y tendremos que resolverla por medio de una ecuación diferencial de variables separable. Entonces, una ecuación de variables separable es una ecuación diferencial que tiene la siguiente forma. Es una función que multiplica a una diferencial más una función que multiplica a la diferencial de y está igualado a 0. Esta es una forma estándar para resolver una ecuación de variables separable. ¿Cómo lo resolvemos? Lo tenemos que resolver agrupando diferenciales para así poder integrar directamente cada uno de ellos. Tenemos un problema que vamos a resolver en esta presentación. Y el problema dice de la siguiente manera. Un cuerpo metálico que inicialmente se encuentra a una temperatura de 280 grados se deja enfriar a la temperatura ambiente, la cual es de 23 grados. Pasado 2 minutos, se detecta que el cuerpo tiene una temperatura de 256 grados. Determine una expresión matemática que mida la temperatura del cuerpo metálico en cualquier instante. También, además, aproximadamente en cuánto tiempo el cuerpo alcanza la temperatura ambiente. ¿En qué tiempo alcanza la temperatura ambiente? Entonces, tenemos los datos acá que están en color verdecito y los que he señalado con color rojo. Y vamos a iniciar. Dice que ese cuerpo se encuentra a 280 grados al salir o al momento de dejarlo enfriar. Se encuentra que tenemos una temperatura ambiente de 23 grados y no debemos de olvidar esto. Pasados los 2 minutos cae a 256 grados. Entonces nos piden expresar dar una expresión matemática que mida la temperatura del cuerpo metálico en cualquier instante. Por último, debemos de calcular aproximadamente en qué tiempo el cuerpo va a alcanzar la temperatura ambiente. Entonces queda así de la siguiente manera. Tenemos la ecuación diferencial o la expresión matemática inicial, la fórmula para resolver esto. Entonces tenemos que la temperatura ambiente es de 23 grados, lo sustituimos. Esta diferencia lo pasamos a dividir de este lado y este lo pasamos a multiplicar del lado derecho. ¿Por qué? Para agrupar diferenciales de acuerdo a la variable que se está manejando. Es decir, del lado izquierdo dejamos
la T mayúscula y del lado derecho dejamos la T minúscula. Como es una constante, queda ahí. Ahora, tenemos que integrar directamente. Vamos a integrar por cada uno de ellos de la siguiente forma. La primera es, tenemos integral de T de T sobre la T mayúscula menos 23. Entonces lo podemos expresar de la siguiente forma. Integral de 1 sobre T menos 23 por la diferencial de T. Entonces, como está dada una razón de 1 sobre una expresión, decimos que este binomio está dado por el logaritmo natural de T menos 23 más la constante. Este es el resultado de la primera. La otra parte, que es la integral de K, tenemos que la integral de K es que de la constante le agregamos a la variable por la que se está trabajando de acuerdo a la regla de integral. Entonces tenemos que es KT más la constante. Ahora bien, así como tenemos esta ecuación acá, vamos a igualarlos y queda de la siguiente manera. Logaritmo natural de T menos 23 es igual a KT más C. Solo dejamos del lado derecho a una constante. Al pasar el logaritmo natural del otro lado, entonces por ley o por regla, hacemos que la E o la exponencial lo elevamos a la expresión que está del lado derecho y queda nada más el binomio del lado izquierdo, que estaba dado por el logaritmo natural. Ahora, E a la KT más C, esta expresión está dado o podemos expresarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque los exponentes acá se están sumando, es decir, la misma base se multiplica 2 veces con cada una de estas potencias. Entonces lo separamos y decimos que la exponencial elevado a la KT está multiplicado por exponencial elevado a la constante. Ojo con esto, ¿qué sucede? La exponencial elevado a una constante nos va a dar una constante. Entonces, por eso tenemos que la constante multiplica por la exponencial elevado a la KT. Entonces, este menos 3 lo pasamos del otro lado como positivo y entonces queda esto, una ecuación general, donde tenemos que la función de la temperatura del cuerpo que está dado en función del tiempo, generamos esta ecuación de 23 más C por la diferencial de la exponencial, por la exponencial elevado a la KT. Pero aún con esta expresión nos falta encontrar el valor de K y C, y entonces hacemos lo siguiente. La temperatura inicial del cuerpo está en 280 grados, 280. Entonces, en función del tiempo cero, entonces igualamos y nos da que este 23 pasa restando del lado izquierdo y nos da 257. Pero acá, ojo, cuando K es 0, entonces como es E a la 0, por lo tanto acá nos da 1 y C por el 1, entonces nos da nada más C y por lo tanto obtenemos automáticamente el valor de C. Muy bien. Al sustituir el valor de C en la ecuación en esta ecuación, al sustituirlo acá, queda que obtenemos esta ecuación, en donde en vez de escribir la letra C, escribimos su valor. Ahora bien, nos dice que a los 2 minutos la temperatura
del cuerpo que estaba en 280 a los 2 minutos cae a 256. Vamos a utilizarlo en la ecuación para encontrar ahora el valor de K. Entonces sustituimos al valor de K, de T, perdón, que es 2, y sucede esto. Al multiplicar, al tener esta ecuación, hacemos restar a 256 menos 23 al pasarlo del lado izquierdo y nos da 233. Ahora bien, esta E a la 2K, ¿sí?, que es este, lo vamos a tener que pasar del otro lado, ¿sí? Hagan en cuenta que esta ecuación lo volteamos de derecha a izquierda y se muestra así. Este 257 que estaba multiplicando la exponencial pasa dividiendo acá a 233, por lo tanto queda exponencial elevado a la 2K es igual a 233 sobre 257. Ahora les decía hace rato que esta exponencial va a pasar al otro lado, pero como logaritmo, y queda 2K logaritmo natural de lo que ya había acá. Entonces 2K es igual al logaritmo natural de 233 sobre 257. Ahora vamos a dejar solita la K, entonces va a dividir acá y nos queda que K es igual a logaritmo natural de 233 sobre 524, porque al hacer esta división nos da 254 acá en la división. Ojo que esto es logaritmo natural, aquí falta escribirlo, y es logaritmo natural de esta razón que está dado por 233 sobre 524. Al llevar a cabo esta operación nos da que K es igual a menos 0.791184. Entonces ya encontramos el valor de K. Al obtener el valor de K lo sustituimos ahora sí en la ecuación principal que hemos obtenido y ya tenemos el valor de C, el valor de K, que es una constante de proporción, y entonces esta es la expresión matemática que nos sirve para calcular la temperatura del cuerpo en cualquier instante. Muy bien, ahora nos dice calcular aproximadamente en qué tiempo es este cuerpo que estaba de 280 y cae a 256 en 2 minutos, en qué tiempo puede alcanzar o alcanza la temperatura ambiente, que es de 23 grados. Haciendo cálculos numéricos o el método numérico, encontramos que a los 10 minutos, al sustituir al valor de T en la ecuación, nos damos cuenta que el cuerpo alcanza 23.094 y todos estos números, grados, sin embargo, no está alcanzando los 23 exactos. Entonces, ahorita con la gráfica en la siguiente slide, en la siguiente presentación, en la siguiente tarjeta, vemos que al llegar los 10 minutos empieza ya con los 23 grados. Pero con el cálculo numérico a los 46 minutos, sustituyéndolo acá en esta expresión, nos da exactamente 23 grados. Y lo comprobamos con la siguiente gráfica. Esta gráfica está dada en GeoGebra. Esta función, que es la expresión matemática que hemos alcanzado o que hemos resuelto de la ecuación diferencial inicial, es esta curva. ¿Qué quiere decir? De que de los 280 grados, como lo dije anteriormente,
A los 2 minutos cae a 256. ¿Sí? Entonces, acá exactamente a los 10 minutos, acá T vale 10, T minúscula, la temperatura es esta con el cálculo que ya se hizo. Y todas estas, en todo este lapso de tiempo sigue siendo 23 punto y varios números acá. Pero al llegar a los 46 minutos, entonces la temperatura alcanza exactamente 23 grados acá, a los 46 minutos. Entonces, la temperatura, el cuerpo va a alcanzar aproximadamente los 23 grados temperatura ambiente entre los 10 y 46 minutos. Entonces es así como resolvemos este problema de enfriamientos de cuerpos. Este problema lo pueden encontrar solo propuesto en esta pequeña bibliografía. Entonces es así como termino de esta presentación. Les recuerdo, yo soy el profe Robert JK. Hasta luego.